Muy buenas tardes, estimado profesor. Eh, la presente actividad es de la unidad uno, la tarea uno, la cual consiste en la actividad de aprendizaje para la investigación cuantitativa. Entonces vamos a tener una serie o vamos a realizar una serie de preguntas y vamos a contestarlas de acuerdo a lo que se ha estudiado en el módulo y adicionando con investigación que se ha realizado de manera personal. Entonces, la primera pregunta que dice es, ¿qué caracteriza la investigación cuantitativa? Entonces, voy a leer un poco lo que dice la diapositiva y entraré a complementar cada una de las respuestas. Entonces, la investigación cuantitativa consiste en recolectar y analizar datos numéricos. Este método es ideal para identificar tendencias y promedios, realizar predicciones, comprobar relaciones y obtener resultados generales de poblaciones grandes. Ahora, pues, características como tal de la investigación cuantitativa, como tal busca medir un fenómeno, cuantificar, es decir, expresar como en cifras o en parámetros los datos estudiados en una población. Estas cifras pueden ser resultados descriptivos o pueden ser resultados comparativos y pueden ser objeto de análisis estadísticos para establecer si existe algún tipo de vínculo o vínculos significativos entre determinados parámetros estudiados. Entre las principales características de la investigación cuantitativa podemos encontrar las siguientes. Podemos buscar o interpretar la información y se basa, pues, en lo general, en el uso de números y cifras. Dos, podemos tener preguntas claves en este método como cuántos, quién o quiénes, qué cantidad o en qué medida. Tres, es un método de investigación descriptivo y su objetivo radica en analizar como tal el comportamiento de la población. Los resultados pueden usarse en situaciones generales y adicional estudia el comportamiento pues, de una muestra de la población como tal y trabaja, digamos, como en un sistema de estímulo y una respuesta. Ahora, tenemos diferentes tipos de datos cuantitativos, los cuales, pues, los más comunes que encontramos son los siguientes. Digamos, un recuento que equivale a entidades. Por ejemplo, el número de personas que descargan una determinación aplicación en, en App Store o en Google Play, por ejemplo. También tenemos la medición de objetos físicos, que es el cálculo de la medida de cualquier cosa física. Por ejemplo, medir cuidadosamente el tamaño de un cubículo asignado a los empleados de una compañía que recién pues están vinculados, por ejemplo. También está el cálculo sensorial y es un mecanismo para sentir de forma natural los parámetros medidos para crear una fuente de información que sea constante. Por ejemplo, una cámara digital convierte la información electromagnética de una cadena de datos numéricos, pues como tal en una foto. Ahora, la proyección de los datos. La proyección como tal de los datos en el futuro puede realizarse mediante algoritmos o otras herramientas de análisis matemático, como por ejemplo un comercializador puede predecir el aumento de las ventas tras el lanzamiento de un nuevo producto
pues con un análisis que ha hecho de forma exhaustiva para lograr llegar a esta conclusión. Ahora, la cuantificación de entidades cualitativas. Podemos identificar números en la información cualitativa. Por ejemplo, podemos pedir a cierto número de encuestados, por ejemplo, en una encuesta en línea, que compartan la probabilidad de recomendación de utilizar determinada página o de utilizar, em, por ejemplo, en las EPS, es muy común esto, que recomienden el uso de la EPS o el uso de em, determinado producto en una escala del 0 al 10. O por ejemplo, para calificar, no sé, los servicios de ayuda en línea, por ejemplo, cuando uno se comunica con Claro, entonces termina uno o termina el asesor a ayudarle a uno a resolver el inconveniente y le realizan una encuesta. Entonces, allí es donde, por ejemplo, entra la cuantificación de entidades cualitativas. Vamos a la siguiente pregunta. ¿En qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa? La complejidad de la investigación cuantitativa es notable en las ciencias sociales, en lo que concierne a lo sociocultural, dado que el mismo comportamiento humano y sus experiencias son complejos. Resulta asimismo difícil identificar, definir y controlar todas las variables, puesto que los seres humanos generalmente no responden de la misma manera bajo las mismas circunstancias. Entonces, la complejidad en la investigación cuantitativa radica para mí en los siguientes aspectos. Uno, en su estructura, por ejemplo, la cual se construye en un enfoque epistemológico, determinista y positivista. La forma de obtener, digamos, los resultados, cómo cuantificar, qué método se utiliza para la recolección de datos y qué tipo de instrumentos podemos utilizar para hacer la recolección de dicha información. Ahora, la evaluación también está enfocada a lo cuantificable, lo cual quiere decir que al interpretar, sintetizar y analizar los resultados, podemos saber cómo fue el proceso y de qué manera se aplicaron los instrumentos para la recolección de información que utilizamos. Ahora, también brinda una gran posibilidad de repetición y se centra en puntos específicos de tales fenómenos y facilita también como tal la comparación entre estudios similares. Ahora, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál, cuáles, ¿Cuáles son las tensiones reportadas entre el enfoque cuantitativo versus el enfoque cualitativo? La investigación cualitativa está centrada en la comprensión, mientras que la cualitativa se basa en la inducción probabilística y en la explicación. Es decir, el estudio cuantitativo intenta generar argumentos que expliquen probabilísticamente un fenómeno y por lo tanto sean representativos en el universo estudiado. Entonces, digamos que al empezar a hacer como tal el proceso de interpretación de datos, eh, puede, puede haber tensión porque al hacer el marco teórico no se trata como tal eh, una categoría de analíticos, de datos analíticos. Los datos reunidos a través de métodos cuantitativos en ocasiones han sido considerados más objetivos y precisos porque se obtienen utilizando métodos que son estandarizados y que pueden ser reproducidos y analizados a través de procedimientos estadísticos, y los datos cualitativos son vistos muchas veces más bien como menos precisos y confiables. ¿Por qué? Porque esta condición es demasiado simplista, ya que los investigadores cuantitativos
caen en cuenta que algunos de sus datos pueden ser no válidos o precisos, por lo que, porque quienes responden como tal las encuestas pueden no comprender comprender como tal realmente la pregunta que se está realizando o que se está planteando. Y por otro lado, digamos, los investigadores cualitativos em, han desarrollado mejoras técnicas para clasificar y analizar datos descriptivos. Ahora, vamos a la siguiente pregunta. ¿Es posible pensar en una metodología que involucra lo cuantitativo y lo cualitativo? Entonces yo considero que como tal sí es posible una investigación que utilice ambas metodologías y esta metodología se conoce como metodología mixta, la cual consiste en un diseño de investigación en el cual se involucran ambos tipos de datos. Este tipo de caso se puede ver como ejemplo en una entrevista y en un test score, por ejemplo, en un test score. Esta metodología se caracteriza por involucrar ambos enfoques y son complementadas y proveen diferentes tipos de conocimientos. También por ofrecer ventajas al investigador, brindando como tal una información un poco más detallada y nuevos enfoques como tal en la investigación. Em, la investigación, o más bien la utilización como tal de los diseños de métodos mixtos, podríamos decir que son es una excelente opción que aborda temáticas de investigación de campo educativo y también porque son complementarias, se complementan entre los dos y porque pueden generar y verificar teorías, ampliar la confianza, validez y compresión de los resultados.